La gaita de boto se ha utilizado fundamentalmente para el acompañamiento de danzas y bailes tradicionales en Aragón. Su fabricación corría a cargo de los propios gaiteros, quienes encargaban sus piezas a los boteros y carpinteros. Recién sacrificada la cabra, el botero elabora la piel en su taller de ayerbe. Para conservarla durante varios días y dejarla preparada para la curtición, cubre la epidermis con un baño de sal. Aunque la sal común se utiliza para mantener más fuerte la fijación del pelo en el cuero, si hace mucho calor, su permanencia en la piel puede llegar a pudrirla. Descarnar la piel consiste en quitarle la epidermis y la sal para que el curtido filtre por los poros. La curtición tradicional con productos vegetales y minerales ha sido sustituida por un proceso industrial que el botero encarga fuera de su taller. Una vez curtida, la piel se ha transformado en cuero. El botero debe entregar el boto al gaitero con todos los orificios cosidos y preparados para montar las piezas de la gaita. Mario Gros es el gaitero y él mismo construye todas las piezas que lleva la gaita. La madera que utiliza para los tubos debe ser dura y la selecciona entre una amplia gama: boj, palo santo, granadillo, olivo, cerezo u otros frutales. Centrada la pieza en el torno, Mario rebaja el grueso con la gubia en este primer proceso que se llama desbastar. Para hacer el agujero de los tubos, el gaitero utiliza el mandril de interiores, que es una cuchilla con la forma apropiada para dejar cónico el interior. Cada tipo de dulzaina o de gaita tiene su mandril exclusivo. La paciencia y la habilidad, junto a la gubia sabiamente presionada, son las claves que tiene Mario para conseguir las medidas exactas en el torneado del exterior del tubo. Si el proceso de tornear el tubo era delicado, no lo es menos el de hacer los agujeros, ya que cada uno debe tener una medida exacta y distinta. Cada uno tiene que llevar el diámetro adecuado para que afine correctamente la nota. Una décima de milímetro puede hacer que esa nota no afine correctamente. Ahora viene el afinado. O sea, primero se hacen los agujeros un poquito más pequeños de lo que son en realidad y luego se van agrandando poco a poco hasta conseguir que den la nota correcta. Vamos repasando una por una las notas desde la más grave, que en este caso es el si, y vamos agrandando los agujeros hasta conseguir que den la nota correcta. Hay que ir muy poquito a poco porque si nos pasamos es muy difícil volver a poner la nota más grave. Entonces simplemente con una limita vamos agrandándolos con mucho cuidado y probando constantemente. Vamos a hacer la lengüeta simple que va en el bordón y en la bordoneta. Estas lengüetas se hacen de un tubito de caña normal y corriente hay en las riberas de todos los ríos. Y lo primero que hacemos es elegirla cuidadosamente, cortarla y limpiar su interior para librarnos de la pared más muerta, que es la que queda en la parte más interna. Este tipo de lengüeta es muy parecida a la que se utiliza en los clarinetes o en los saxofones
pero mucho más pequeñita. Ahora vamos a cerrar una de las puntas de la caña con un lacre. Ahora es cuando vamos a empezar a marcar lo que va a ser la lengüeta. Ahora solo falta probarla. Pues ahora vamos a impermeabilizar el boto para evitar que pierda aire por los poros de la piel que han quedado después del curtido. Y para eso vamos a utilizar una mezcla de vaselinas y lanolinas, que es especial para la piel. La hemos puesto al baño María para que se derrita y ahora vamos a intentar echarla sin que se caiga. Ya tenemos el boto impermeabilizado, la nalonina ha atravesado la piel, ya ha cogido un color más oscuro y ahora vamos a atar los cepos, que son las piezas de madera que sirven para sujetar el resto de los tubos de la gaita. En la gaita van 3 cepos, aprovechando justo la morfología de la cabra, del animal. 2 en las patas delanteras y 1 en el cuello. Los de las patas delanteras son para el soplador y el bordón, y el del cuello es el más importante, la cabeza del animal, y ahí va sujeto el clarín, que es el que hace la melodía. Antiguamente se utilizaba pez para impermeabilizar los botos y era un producto que los dejaba muy duros, muy recios, y era muy difícil de poder trabajar bien con ellos. Ahora utilizamos estas grasas que son mucho más cómodas. Para atarlo utilizamos cuerda de botero normal, que la reforzamos con cera virgen, con el fin de que no se deshilache y se mantenga durante más tiempo. Bueno, una vez terminados todos los elementos, el boto montado y las piezas que van a hacer el sonido, tenemos ya el vestido de la gaita, que es este traje tan elegante con sus flecos, sus farandolas, y que sirve para evitar que el gaitero se manche. Aunque hay otras explicaciones más bonitas, más románticas, que hablan de un gaitero al que se le murió una de sus hijas y de tristeza le puso el vestido a la gaita. Desde entonces todos los gaiteros llevamos la gaita así vestida. Es un traje muy similar al de un niño. En primer lugar meteremos el soplador. El soplador es un tubo que no tiene más misión que la de hacer que el boto se llene de aire. Por aquí insuflamos el aire y esta válvula de cuero es la que hace que el aire no retroceda cuando apretemos el boto. Bueno, ya tenemos el boto con el soplador y ahora vamos a introducir los tubos sonoros, que son 3. 2 de ellos, bordón y bordoneta, estos 2 de aquí, son los que dan las notas pedales, unas notas continuas que se oyen constantemente por debajo de la gaita y que son la que da ese sonido tan característico. El bordón es el más grande y está compuesto de 2 piezas. Una desliza dentro de la otra. Esta pieza se llama el regulador del bordón y su única misión es
servir de corredera para conseguir afinar el bordón, propiamente dicho, que es esta otra pieza. Al final del bordón vemos que tiene una cámara de resonancia, que es una parte hueca, cuya misión es amplificar el sonido. Este bordón va cubierto de piel de culebra al estilo tradicional, tal y como hemos visto en todas las gaitas antiguas. Esta piel de culebra, a la que se le ha buscado muchas explicaciones mágicas sobre su origen, pues podría tener también una explicación práctica, que sería la de evitar que la madera rajara con los cambios de humedad tan frecuentes en nuestra tierra. Otras explicaciones hablan de su carácter ritual, del carácter ritual del animal, de la culebra, o del carácter ritual de uso de la gaita, que le confieren pues unas finalidades mágicas. El bordón lleva una lengüeta simple que viene en esta posición y que es la que se encarga de producir el sonido de la nota fundamental de la gaita. Este bordón se aloja en su cepo correspondiente. Los otros dos tubos sonoros que van en paralelo y salen del mismo cepo de la gaita se llaman bordoneta y clarín. La bordoneta es un bordón en pequeño, o sea que tiene también dos piezas, un regulador, se llama regulador de la bordoneta, y lo que es propiamente la bordoneta, también con cámara de resonancia, más pequeñita. Va también con una caña de tipo simple, muy similar a la del bordón. La nota que da es también la tónica del clarín, pero una octava más agudo. Y por último el clarín, que es la pieza fundamental de la gaita, también se ha denominado clarinete y mediana, y que es la que da la melodía. El clarín, a diferencia del bordón y la bordoneta, lleva una caña doble, similar a la que puede llevar un oboe. Los agujeros se destapan correlativamente, de una forma similar a la de una flauta dulce, y en Aragón la gaita nunca ha llegado a sobrepasar la octava de tesitura. Aragón ha tenido prestigiosos gaiteros en muchas de las comarcas, como aquellos de Caserras o el de Bestué. Hoy, jóvenes músicos amantes de las tradiciones, impulsados por un gran cariño hacia este instrumento, están recuperando tanto la técnica de su fabricación como las melodías que se tocaban con él, para transmitirlas a futuras generaciones. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.